Bienvenido. Estás escuchando Un Minuto para Pensar con Jorge Lonzi. Es lo que quiero, quiero yo. Es lo que quiero, es lo que quiero, quiero yo. Es lo que quiero, Es lo que quiero yo. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias a todos por estar en esta noche en Iglesia Virtual. Permítame que me voy a acomodar algunas cositas aquí para poder empezar. Sean bienvenidos entonces, les decía, estamos prontos para comenzar este mensaje esta noche. La verdad tengo muchas ganas de compartirles esto, es algo que Dios ha puesto en mi corazón. En estos días se ha encendido algo en mi corazón, de volver a aquellas primeras obras que uno hizo cuando arrancó en el Evangelio, y en cuanto a ese fuego que empezó a arder en mi corazón, vinieron algunas cuestiones que tienen que ver con los deseos que están en el corazón del Padre en este momento, para cada uno de aquellos que somos sus hijos. No importa si seas un ministro de Dios, estés cumpliendo algún ministerio, no, a Dios no le importa eso. Todos estamos en la misma condición, delante de lo que tenemos que hacer para Dios, delante del deseo que Dios tiene para su iglesia. Así que antes de comenzar con este mensaje de hoy, que se llama Mi casa y yo serviremos a Jesús, te pido por favor que cierres tus ojos ahí en tu casa donde estás en este momento, y que podamos hacer una pequeña oración para dejar todo esto en manos de nuestro Padre Celestial, y así poder recibir la revelación y la guía del Espíritu Santo en todo lo que vayamos a hacer en esta hora. Papá, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, te bendigo, te adoro. Dios mío, en el nombre de Jesús vengo a tu presencia, me presento delante de ti, Dios amado, para adorarte, para rendirte honor, para rendirte culto, para entregarte mi vida, para darte todo lo que yo soy. Señor amado, venimos con mis hermanos a rendirnos delante de ti. Queremos, Señor, en esta noche tener un encuentro sobrenatural con tu palabra, con tu revelación, con aquellas cosas que tú nos quieras hablar, con tus deseos, con tus planes para nosotros. Por eso, Señor, estamos aquí reunidos en esta forma, Señor, congregados de esta manera, Señor, a través de este sistema, Señor amado, virtual, que nos permite estar unidos y conectados, Señor, tal vez no físicamente, pero sí en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Y el sentir que tenemos en esta noche es el deseo de poder recibir una palabra que pegue fuerte en nuestro ser y que nos ayude, Dios, a entender, a comprender lo que tú estás pidiendo en este momento desde el cielo para tus hijos. Por eso, Señor, estamos aquí y nos rendimos delante de ti. Yo te pido, Dios, que a partir de ahora tu Santo Espíritu tome control de cada uno de mis hermanos, tome control de mi vida, tome control de cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo gobierne a partir de este momento en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en todas aquellas cosas que en esta hora puedan venir a perturbarnos y a impedirnos que tu palabra penetre y haga lo que tenga que hacer en nosotros. Espíritu Santo, quita todo cansancio físico y emocional de la vida de mis hermanos, y en este momento te ruego que empieces a iluminar su entendimiento para comprender la profundidad de lo que tú nos quieres decir en esta noche. Toma mi vida como un canal de bendición para mis hermanos, donde pueda fluir tu palabra y no la mía. Señor, haz lo que tengas que hacer en esta noche. En tus manos estamos y creemos, Dios mío, que seremos bendecidos y que seremos ministrados por ti. Te damos la gloria, Padre, solamente a ti, en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos queridos, entonces les decía que el mensaje de hoy, como ustedes ya me conocen, siempre le pongo un nombre al mensaje para que nos quede el recuerdo de lo que hemos estado hablando. Se llama Mi casa y yo serviremos a Jesús. Quiero solamente leerle una visita bíblica y después contarle de qué es lo que quiero realmente compartirles en esta noche. Estaba en estos días pensando en algunas decisiones que uno tiene que tomar en cuanto a lo ministerial en este tiempo, y estaba recordando mis primeros tiempos en el Evangelio allí en mi ciudad natal, en Arrecife, provincia de Buenos Aires. Hace ya 10 años que llegamos a la iglesia con mi señora, y muy prontito nos pusimos en marcha con nuestro servicio para el Señor, y bueno, y de entrada nosotros empezamos a servirle con todo, haciendo cosas, bueno, ya les voy a contar en el transcurso del mensaje, pero hicimos muchas cosas para el Señor estando en aquel lugar. Luego cuando salimos lo volvimos a hacer, y en este tiempo es como que quiero, al menos personalmente, volver a vivir cosas que viví en aquellos tiempos, y que bueno, que por distintas circunstancias uno no ha podido seguir haciéndolas, pero
en todo esto vino este pensamiento y este deseo que el Padre tiene de que nosotros en nuestra casa le sirvamos a Jesús. Y cuando hablo de nuestra casa no estoy hablando de nuestra familia, estoy hablando de nuestra casa, ¿sí? De nuestra casa, las paredes que están en tu casa, ¿sí? De tu lugar de tu lugar donde tú vives, de tu vivienda, ¿sí? De eso es lo que quiero hablar, ¿sí? Tal vez podamos decir, bueno, pero la Biblia habla de mi casa, habla de mi familia, está perfecto, yo lo entiendo, pero yo quiero decirte lo que Dios ponía en mi corazón. Y quiero contarte, quiero leerte lo que dice Josué, Josué 24, capítulo 24, verso 15, voy a leer en la Reina Valera contemporánea, me gustó esta versión, y quiero leerte algo que este pasaje bíblico me habló profundamente a mi corazón cuando estaba preparando el mensaje, y por eso quiero que lo leamos juntos y que analicemos algo, porque tiene mucho que ver, tiene una conexión con lo que te quiero decir esta noche. Dice así, Josué 24, 15, dice, pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir, si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Bueno, en la historia vemos que Josué en un momento está haciendo una declaración a quién él le va a servir, ya habiendo tomado la tierra que Dios le había prometido a Moisés, y que ahora, bueno, Josué era el encargado de tomar esa tierra prometida. Él toma las tierras, reparte las tierras, y ahora le dice al pueblo, ya hasta aquí llegué, cumplí mi función, ahora yo den más, al menos lo que me toca a mí, yo le voy a servir a Dios. Mi casa y yo le serviremos al Señor. Mi casa y yo le serviremos a Dios. Ustedes hagan lo que quieran, ustedes sirvan a quien quieran. Yo le voy a servir a Dios, es mi compromiso. Y esto cuando dice, ¿no?, que en algún momento ustedes le sirvieron a los dos dioses ajenos, los dioses que sus padres adoraban y demás, me pegó tan fuerte, me hizo recordar muchas cosas cuando uno de repente tenía otra religión o profesaba otra religión. La mayoría de nosotros hemos sido católicos, ¿sí? En nuestras tradiciones hemos recibido esa religión y la hemos algunos vivido más de cerca, otros más de lejos, pero no sé si ustedes se acuerdan que en aquellos tiempos, ¿no?, cuando llegaban fechas festivas de la Iglesia Católica y demás, que se sacan los santos y se sacan el niño Jesús o se saca la Virgen por la calle y la van pasando de casa en casa, ¿no?, y te la dejan ahí, te dejan la Virgen o te dejan la imagen del niño Jesús, te la dejan en tu casa y la tenés 24 horas, después pasa alguien a retirarla y se la lleva, ¿sí? Y todo esto a mí me venía este pensamiento, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos ofrecido nuestra casa para servir, ¿sí?, a este tipo de dioses que en realidad no lo son, ¿sí? Simplemente todo aquello sabemos que son imágenes, que son simplemente imágenes de cera o de lo que sea, ¿sí?, de cerámica o de madera o lo que sea, pero que no tienen vida, no representan a Dios. Nada puede hacer eso con mi vida. Y nosotros hemos abierto nuestra casa para permitir que ese culto a Dios, como creíamos que era, pasara a nuestra casa. ¿Sí? Recuerdo yo que venían, traían esa imagen, la ponían ahí, se hacía algún rezo, se iban, a las 24 horas uno le ponía velas, y a las 24 horas volvían y las retiraban, y uno creía que con eso ya su casa estaba bien, que uno había quedado bien con Dios y que, bueno, que había cumplido en el servicio que le ofrecía a Dios, ¿verdad? Obviamente que nosotros hoy en día entendemos que eso no tiene ningún sentido para nuestras vidas, pero ¿a qué quiero llegar yo? A medida que va pasando el tiempo, nosotros nos vamos dando cuenta que lo que es verdaderamente Dios, dejamos de servirle a esos dioses, llegamos a la iglesia, empezamos a conocer la verdad, empezamos a darnos cuenta dónde está la verdad de Jesucristo, qué es lo que el Señor nos pide, qué es lo que tenemos que hacer. Él viene a nuestra vida en primer lugar, nos conquista, nos cambia el corazón, hace milagros, restaura vidas, hace lo que sea para atraparnos, para impactar nuestras vidas y darnos cuenta que Dios existe, que es real, que es verdadero. Y ahí nosotros nos enamoramos y llegamos a la iglesia y empezamos a congregarnos y empezamos a adorar y alabar y hacer todo lo que uno hace normalmente, digamos, en la forma eclesiástica, en el sistema eclesiástico que tenemos. Uno se integra, ¿sí?, a esa forma de hacer iglesia, y nos quedamos con que la forma de hacer iglesia es esa. ¿Sí? Antes teníamos otra forma de hacer iglesia, íbamos a un templo de vez en cuando había alguna fiesta, o cuando se casaba alguien, o cuando había una comunión o un bautismo, lo que sea,
y servíamos a Dios trayendo esos dioses a nuestra casa y poniéndolos durante 24 horas con una vela. Ahora de repente ya dejamos de hacer eso, pero ahora pasamos a estar en otra religión o lo creemos nosotros en la iglesia y empezamos a participar de esa nueva liturgia en la que participamos, adoramos, cantamos, alabamos, recibimos del Señor muchísimo, el Espíritu nos ministra, recibimos palabra, somos entrenados, un montón de cosas, pero parece como que salimos de una cosa y nos entramos en otra y en realidad no terminamos de cerrar lo que realmente Dios quiere hacer con nuestras vidas. Creemos que de esa manera le estamos de alguna forma sirviendo a Dios y aún no es una forma completa de servirle a Dios. Yo creo que arrancamos por una forma equivocada, estamos en una forma que es de una transición de cómo le vamos a servir a Dios, pero la verdadera forma de servirle a Dios es cuando tú y tu casa comienzan a servirle a Dios. Si tú puedes ver la historia de Jesucristo, tú puedes ver la historia de los primeros apóstoles, tú los verás predicando en las casas y escucharás y verás muchas historias donde la gente le abría las casas a Jesús o a los apóstoles para que ellos fueran y predicaran, o incluso ellos mismos abrían su casa para predicarle a la gente. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Nosotros tenemos que empezar a entender hacia dónde Dios nos está queriendo llevar. Dios nos está queriendo llevar a restaurar el diseño que la iglesia primitiva tuvo. Yo no estoy en contra de los templos, no estoy para nada en contra. Además, ojalá Dios en un momento me dé la posibilidad de armar algo aquí en Tigre, que ya queremos armarlo, y te congreguemos gente y ministremos y hagamos todo lo que tengamos que hacer, pero eso no es la principal forma de ministrar o la principal forma de extender el reino de Dios o la principal forma de servirle a Dios. El servicio a Dios no se tiene que dar solamente un día específico en la semana dentro de un templo, sino que el verdadero servicio a Dios se da afuera, se da en las calles y se da en las casas. Y tú eres un ministro de Dios, por más que no tengas, tal vez tú digas no tengo un ministerio, no sé, no soy un pastor, no soy un líder, no sé, no importa lo que seas, aquí lo que importa es lo que hagas para Dios. Lo importante es tu compromiso con Dios y digas yo y mi casa vamos a servir al Señor, mi casa y yo vamos a servir a Jesús. Él hizo todo lo que pudo por mí, murió por mí, resucitó por mí, llegué a la iglesia, me transformó, me sanó, me restauró, está haciendo cosas preciosas con mi vida. ¿Qué hago ahora? Le voy a servir a Dios. Y todo lo primero que piensan que servirle a Dios es a ver quién le va a dar un lugar dentro del templo, si me van a dar lugar para cantar, o me van a dar lugar para orar, o me van a dar lugar para levantar la ofrenda, o para abrir la reunión o cerrarla, si me van a dar lugar para hacer ungier o para ministrar a alguien, si me van a dar lugar para predicar la palabra, o para enseñar, o para ministrar a los niños, o para ministrar a los jóvenes, y siempre pensamos que el servicio a Dios se da ahí adentro, y sí, pero no. Si el verdadero servicio a Dios, eso es un servicio, digamos, a la comunidad cristiana, pero el verdadero servicio a Dios, cuando realmente uno le sirve a Dios, es cuando uno trabaja en cumplir la gran comisión, y la gran comisión lo primero que dice es id, fuera, salgan, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Sí, el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos embajadores de Cristo, como a través nuestro Dios le dijera a los hombres, reconcíliense conmigo, entren en paz conmigo. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que utilizar nuestras casas para bendecir a la gente que nos rodea, para bendecir a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los conocidos, a los vecinos. Tenemos que entender que tenemos que llevar a Jesús a nuestras casas. Jesucristo tiene que volver a ir a las casas como fue cuando estuvo aquí como hombre. Ahora va representado a través del Espíritu Santo y obra a través tuyo. Tú tienes que entender eso. Jesús quiere volver a las casas. Jesucristo quiere volver a las casas. El Padre quiere que la iglesia le vuelva a abrir las puertas de su casa a la gente para poder ministrarla, para poder bendecirla, para poder llevarle el mensaje de salvación, el mensaje de paz, para poder llevarle una oración, para traer sanidades, para traer liberaciones. Las casas tienen que empezar a ser abiertas. Hay muchas personas que ponen pretextos para no abrir sus casas, pero anteriormente recibían a esos santos, anteriormente recibían esas imágenes, anteriormente le ponían vela, anteriormente dejaban que cualquiera entrara a su casa y de repente hiciera una cosa ahí que parecía que era un servicio a Dios y se quedaban contentos, pero entendimos que eso no nos servía, entendimos que eso no tenía nada que ver con lo que Dios quería y entendimos que eso no era la voluntad de Dios. Y ahora que estamos en Dios, tenemos que entender que si bien eso que nos traían no era de Dios, pero sí Dios quiere que nosotros pongamos al servicio de nuestras casas. Fíjense, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, te hablo algunos datos como para que usted recuerde. Jesús, por ejemplo, eligió siempre las casas. Eligió siempre las casas de las personas que le seguían para predicar, sanar y liberar. Él eligió las casas.
Si Jesucristo eligió las casas, si el diseño que Él tuvo, o la forma o la visión que Él tuvo para llevar el Evangelio a los que no conocían, incluía en un gran porcentaje las casas, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros no vamos a las casas o por qué nosotros no abrimos nuestras casas? Jesucristo de repente, por ejemplo, lo primero que utilizó fue la casa de Pedro. Ustedes recuerdan, sanó a la suegra de Pedro y luego él se fue de ahí y volvió una noche y los demás se enteraron y dice, se oyó que Jesús estaba en casa. Oyeron que Jesús estaba en casa, se corrió la voz de que Jesús estaba en casa y ahí fue que le trajeron luego, ustedes recuerdan la historia del paralítico que no lo podían entrar por la puerta de tanta gente que había dentro de la casa de Pedro y de repente le rompieron el techo a Pedro y lo bajaron al paralítico delante de Jesús para que Jesús lo sanara. Lo tenemos a Pedro poniendo su casa para servirle a Jesús, su casa al servicio del Señor. Él está poniendo su vida y su casa al servicio del Señor. Y Jesús gozoso de estar ahí, disfrutando de eso. Por ejemplo, Jesús en un momento, cuando ustedes se acuerdan la historia de Zaqueo, que viene caminando, Zaqueo está allí arriba de un árbol y le dice, vení, vamos, que es necesario que hoy pose en tu casa. Es necesario que hoy pose en tu casa. Y luego que termina de ministrarlo dice, la salvación llegó a esta casa. Nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer dos cosas. Yo tengo que servirle a Dios y mi casa le tiene que servir a Dios. Yo tengo que ser un enviado de Dios y ir a las casas de aquellos que necesitan de Dios y llevarle el mensaje y hablarles y meterme dentro de sus casas y adorar con ellos y llevarlos al encuentro con Dios y llevarlos a una relación íntima con Dios. Y también tengo que abrir mis casas para que la gente vea que en mi casa también Jesús está. Que la gente pueda decir, se oyó que en la casa de tal persona Jesús estaba. Jesús está en tu casa. Qué bueno que sería eso, que la gente diga, vos sabés que en la casa de mi vecino, yo sé que Jesús está ahí. Yo sé que Jesús está, yo sé que uno va y el clima que hay ahí es un clima de paz, es un clima de armonía, me gusta estar. Cuando me invitan a tomar algo, cuando me invitan a pasar un tiempo juntos, yo voy, me gusta estar ahí porque realmente se siente que Dios está en ese lugar. Hay gente que dice, yo por ahí no creo mucho, pero cuando voy ahí empiezo a creer porque entiendo que ahí está, algo pasa en ese lugar, me voy con paz de ese lugar. A nosotros nos ha pasado siempre que desde siempre hemos abierto nuestras casas. Fíjense algo más que quiero leerle en cuanto a Jesús. Por ejemplo, cuando él tuvo el encuentro con el Gadareno que lo libera, ustedes recuerdan esa historia, el Gadareno se quiere ir con él, le dice, me quiero ir contigo. Y Jesús le dice, no, no vengas conmigo. Le dice, ve a tu casa. Lo envió a su casa y dice, ve a tu casa y a los tuyos y predícale y cuéntale lo que yo hice contigo. Entonces, ¿a dónde nos está enviando Jesús? Jesús nos está enviando a nuestras casas. Jesús nos está diciendo, tú y tu casa me tienen que servir, como dijo Josué, esa tiene que ser la declaración. Mi casa y yo te serviremos, Señor. Mi casa y yo te serviremos. ¿De qué me sirve a mí querer anhelar un ministerio dentro del templo? No me sirve de nada. Eso esconde un poco el querer hacerme ver, el querer que vean que yo soy el siervo ungido del Señor, que puedo de repente levantar una oración tremenda para abrir una reunión, o levantar la ofrenda, o porque tengo o canto lindo, o toco lindo un instrumento, y wow, ahí sí estoy sirviéndole al Señor. Le está sirviendo un 25% de lo que le debería servir. Al Señor tú le sirves afuera. Eso es para nosotros. Tú no le estás sirviendo al Señor, eso es para nosotros. Le sirves pero muy poco ahí adentro, ahí es para nosotros. Ahí nosotros en culto no vamos a servir al Señor, en culto nosotros vamos a adorarle a Dios, vamos a rendirnos a Dios, vamos a entregarnos a Dios y vamos a ayudarnos unos con otros en lo que estamos allá adentro. Pero allá afuera está la necesidad y allá afuera está el verdadero servicio que todos tenemos que enfrentar. Y en ese servicio nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, mi casa y yo te serviremos. Mi casa y yo te serviremos. Mi casa está dispuesta para ti. El apóstol Pablo también hizo el mismo sistema. El apóstol Pablo, tengo aquí, el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, no solamente el apóstol Pablo, a Pedro también. Muchos recibieron a los apóstoles en su casa. Por ejemplo, Cornelio, ¿ustedes se recuerdan de Cornelio? Que fue y lo mandó a llamar a Pedro, y Pedro vino, y Cornelio dice que tenía toda su familia, sus amistades, sí, hasta sus siervos estaban ahí esperando a ver que Pedro viniera a decirles algo. Y Pedro vino, le predicó, cayó el Espíritu Santo, y todos los que estuvieron ahí en la casa de Cornelio fueron bautizados. Todos.
Mira, quiero contarte algo. Bueno, después lo vemos, le tiro algunos datos. Por ejemplo, Pablo en la casa de Lidia en Filipo, en la casa de Aquila y Priscila en Corinto, en casa de Justo también en Corinto, en Troas, donde se acuerdan el joven que se cayó, de que Pablo hacía tantas horas que estaba predicando y se durmió y se cayó, y después Pablo fue y lo resucitó. Bueno, tantas citas bíblicas, tantas cosas que están allí en la historia del libro de Hechos, que ustedes pueden ver que también los apóstoles usaron el mismo sistema que Jesucristo, por las casas. Iban a las casas, y la gente, ¿qué hacía cuando se convertía a Cristo? Abrían las puertas de su casa: vengan aquí, entren aquí, traigan la bendición aquí. Quiero que mi casa sea un templo para el Señor. Quiero que mi casa sea un lugar donde se manifieste la presencia de Dios. Miren, quiero contarles algo. Hoy les decía al principio del mensaje, cuando empezamos nosotros en el Evangelio, recuerdo que mi primera impresión fue: qué lindo que se vive acá adentro, qué linda unción cuando cantan, qué lindo suena la alabanza y la oración, qué lindo que predica el pastor, qué lindo todo lo que pasa aquí, cuánta administración del Espíritu, Dios me sanó, me restauró. Pero después de eso dije: ¿y ahora qué? O sea, voy a estar toda la vida acá adentro, ¿y los que están afuera qué? ¿Qué de ellos? O sea, ¿qué de ellos? Y dije: Señor, yo en mi casa te serviremos. Y dije: ¿puedo abrir mi casa para que mis vecinos vengan? ¿Puedo invitar a mis vecinos? Y me dijeron: bueno, sí, enviaremos un líder para que atienda tu casa. Bueno, perfecto, yo abro mi casa. Y recuerdo que me paré, la entrada de mi casa era la entrada de mi barrio, era un barrio hecho por municipales, y estaba apartado un poco así de la ciudad, y se entraba por una calle, y todos tenían que pasar por esa calle para entrar a un complejo de 300 viviendas. Todos pasaban por ahí. Y yo me acuerdo que me paré en la puerta, ahí en la entrada del barrio, y empecé a repartir papelitos: vengan a mi casa. Y le decía, le hice un papelito que decía: así vivo yo, y así vives tú, y así vivo yo. Y le mostraba la diferencia, cómo yo vivía diferente a ellos del momento que recibí a Jesús en mi corazón. Y los empecé a invitar a mi casa. Y me acuerdo que un momento tenía como 15 personas en mi casa, de toda variedad, mujeres, hombres, grandes, chicos, tenía un montón de gente. Mi señora empezó a traer niños a mi casa, y empezamos a hacer reuniones de niños también. Y empezó eso, y era 2 o 3 meses que estábamos solamente. Queríamos abrir nuestra casa para el Señor. Y la abrimos, y de repente, en un momento, el líder que venía no pudo venir, y pregunté al pastor: ¿qué hago? Y me dijeron: hacete cargo vos. Y le digo: ¿pero qué hago? Contá tu testimonio, con eso vale. Y conté mi testimonio, y la gente empezó a venir, y hubo más gente que se asumó, y eso empezó a crecer, y eso fue nuestra primera vez que abrimos nuestra casa. Abrimos nuestra casa. Luego mi señora empezó los fines de semana a hacer reuniones de niños, vendían niños a mi casa. Mi señora le daba como una escuelita dominical, le dábamos una merienda, hacían juegos en mi casa, cantaban los niños, era hermoso. Luego me hice cargo de los jóvenes de la iglesia, y empezamos a multiplicar los jóvenes. Recuerdo a veces con reuniones en mi casa de 30 jóvenes tirados por todo el living y el comedor, uno por un lado, otro por el otro, y empezábamos, no sé, a las 10 de la noche con una guitarra cantando, y a las 3, 4 de la mañana, y estábamos adorando al Señor: mi casa y yo te serviremos, Señor. Y íbamos y traíamos jóvenes que sacábamos de las drogas, los metíamos dentro de mi casa, y ahí le decíamos ver lo que hacíamos, y les cantábamos, y ellos eran tocados por Dios, y así iban pasando cosas, y mi casa siempre estaba abierta para el Señor. Mi casa estaba al servicio del Señor. ¿Sí? Me rompieron cosas, me robaron cosas, me pasaron un montón de cosas por abrir mi casa para el Señor, pero a mí no me importó. Yo estaba como Pedro, que le habían roto el techo, y él estaba gozoso por ver los milagros que Jesús estaba haciendo ahí. ¿Qué me importa? Rómpame el techo con tal de ver que Jesús está haciendo milagro en mi casa. Qué honra que mi casa sirva para la extensión del reino de Dios. Y yo, cuando leo la historia de Cornelio, me emociono, porque en el fondo de mi casa nosotros teníamos una pileta, y en esa pileta, no sé, creo que hicieron cerca de 3 o 4 bautismos que la iglesia organizó, y venían con la gente a bautizarse a mi casa. Mi casa estaba disponible para que todos los nuevos creyentes que llegaban a la iglesia pudieran venir junto con el pastor y la pastora y ser bautizados en el patio de mi casa. Eso era maravilloso, eso era hermoso para mí. Con mi esposa nos gozábamos, disfrutábamos. Me acuerdo esos bautismos, de repente, no sé, tener gente cambiándose, mojando toda la casa, cambiándose en una habitación, en otra habitación, en el baño, y a mí no me importaba si después tenía que limpiar. Yo estaba gozoso porque mi casa le estaba sirviendo al Señor para ganar gente, para restaurar gente, para adorar. Le estaba sirviendo para bautismos, le estaba sirviendo para los niños, para los jóvenes, le estaba sirviendo para todos.
hasta matrimonios llevamos mucho más adelante en el ministerio, ministrar también a mi casa. Mi casa siempre estaba abierta para servirle al Señor. Luego salimos al ministerio, sembramos nuestra casa. ¿Sí? Salimos del ministerio, dejamos lo que era nuestra casa, nos fuimos ya sin casa. Llegamos a Buenos Aires, nos hicimos cargo de una obra. Teníamos un local y a la vuelta nosotros vivíamos y mi casa seguía abierta para todos los que querían venir. Mi casa estaba a las 24 horas disponible para todos los que querían venir a vernos, a preguntarnos, a hablar, a ser ministrados. Mi casa estaba abierta. En la casa, nosotros no teníamos lugar en el local que alquilábamos, en la casa se hacía la escuelita dominical, en la casa hacíamos los bautismos, todo en la casa. Recuerdo que hicimos un bautismo en un invierno, era un invierno frío y no era para poner una pileta, y llenamos una bañadera, me acuerdo, en un baño grande que teníamos con agua caliente, y así en esa bañadera con agua caliente bautizábamos la gente. Mi casa siempre estuvo al servicio del Señor. Luego nos fuimos a Uruguay y también nuestra casa donde estuvimos viviendo también estuvo abierta para el Señor. Y ahora estamos buscando un lugar mucho más amplio y más cómodo aquí en Tigre donde estamos viviendo. ¿Para qué? Para que nuestra casa vuelva a ser nuevamente una casa que esté al servicio del Señor. Ahora, yo no entiendo cuando hay gente que dice, no, pero yo voy a la iglesia y hasta ahí nomás, yo no me comprometo con el Señor. ¿Cuánto se comprometió Dios contigo? Esa es la pregunta. Dios se comprometió totalmente contigo, envió a su Hijo a morir por ti. Te dio todo, tienes todo para ti, tienes salud, tienes prosperidad, tienes bendición, todo está a tu servicio. Si todavía no lo tienes porque tal vez no lo sabes administrar, no lo sé, pero todo está para ti. Dios te dio todo, absolutamente todo. ¿Acaso tú no podrás decirle, Señor, yo y mi casa te serviremos? Es tiempo de que puedas tomar esa decisión, es tiempo que puedas abrir tu casa, es tiempo que le digas, Señor, mi casa está a tu servicio. Quiero abrir mi casa para que vengan personas aquí a conocer de ti. Quiero abrir mi casa para que aquí adoremos juntos al Señor. Y la gloria de Dios descienda, ellos sean tocados y ministrados, sean sanados, sean restaurados, sean ministrados, sean libertados, sea lo que tenga que hacer, que pase, pero que pase en mi casa, Señor. Luego los llevaré al templo, pero que pase en mi casa. Quiero tener el privilegio de saber de que Jesús está en mi casa, haciendo milagros, sanidades y prodigios. Quiero ver a Jesús obrar a través de mi vida o a través del líder que venga, no lo sé, pero quiero verlo a Jesús obrar en mi casa. Señor, yo te serviré y mi casa te servirán. Jesús, quiero servirte como aquellas personas que hoy las recordamos porque abrieron su casa para que Jesús estuviera. Abrieron su casa, Cornelio para los apóstoles, Priscila y Aquila, Justo, toda esa gente, Cayo, toda esa gente, de repente los que abrieron la casa a Jesús, toda esa gente la recordamos no solamente porque Jesús hizo algo en sus casas, sino porque ellos le abrieron su casa, le dieron su casa al Señor. Es más, el Señor el día que fue entregado eligió una casa para celebrar la Santa Cena. Todo pasaba por las casas. ¿Sí? Y fíjense las últimas declaraciones del apóstol Pablo, Hechos 20:20. Él dice, también saben que no me he negado a serles útil y que en público y en las casas he anunciado y enseñado. Hermanos queridos, hay algo importante que Dios está poniendo en nuestros corazones en este tiempo. Dios nos está llamando a un compromiso. Pero un compromiso verdadero, un compromiso fuerte, un compromiso real, no de esos compromisos que a veces nos llaman al frente y tocados por una alabanza, una adoración pasamos y decimos, sí Señor, cuenta conmigo, acá estoy, haz lo que tengas que hacer, y después nos vamos y nuestra mente empieza a decir, pero bueno, pero no tengo tiempo, tengo que trabajar, no, mi casa no, porque no son todos creyentes, porque mi hijo, porque esto, porque, y empiezan las excusas, empiezan muchas excusas. Tenemos que dejar de lado las excusas y decirle, Señor, estoy para servirte, cuenta conmigo, aquí estoy dispuesto a servirte, yo y mi casa te vamos a servir. Yo y mi casa, quiero ver en mi casa milagros, quiero ver en mi casa prodigios, quiero que la gente del barrio sepa que en mi casa está Jesús. Así como saben que en la casa de allá está el altar al Gauchito Gil, como saben que allá en la casa de aquel están aquellos que tiran las cartas, en la casa del otro están. Yo quiero que en mi casa sepan que está Jesús. Quiero que sepan que está Jesús. Quiero que vean a Jesús en mi vida y quiero que vean que a través de mi vida y en mi casa
Jesús también puede hacer milagros, señales y prodigios. Nosotros siempre cometemos el error cuando le hablamos a alguna persona. Yo he visto mucha gente que comete ese error. Lo primero que le dice, ¿estás en problema? ¿Tenés dificultades? Bueno, acompáñame a la iglesia. Vamos a la iglesia porque allá, en la iglesia, está Jesús. Acá no está, está allá. Vamos allá. Y allá Dios te va a sanar. Allá Dios va a hacer algo. Allá Dios te tiene a ti, no allá, a ti, ahora, ahí, en ese lugar. En ese momento es cuando tú le tienes que hablar, cuando tú le tienes que transmitir la paz, el amor y el testimonio que tienes en Dios. Transmítelo, invítalo a tu casa. Si no quiere venir a tu casa, pídele ir a su casa, pero ve a ministrar a las casas. Los mejores recuerdos que tengo en mi vida ministerial es en las casas, no en el templo. Mira, si yo me tengo que acordar en este momento, decir, bueno, a ver las reuniones poderosas del Espíritu que tuvimos, los momentos que uno de repente caía en una unción profética y profetizaba, o veía sanidad y demás, yo me puedo hacer fuerza en mi mente y recordar, y podría contarte unos cuantos testimonios de eso. Pero si tú me dices, ¿tienes testimonio para contar en las casas? Mira, nos quedamos hasta las 4 de la mañana contando testimonio. Las cosas que hemos vivido estando en las casas. Las cosas tremendas y poderosas que hemos visto estando en las casas. Señales ahí, personas que se sanaban ahí delante nuestro. Recuerdo una vez yendo a una casa con un compañero, Johnny, que me acompañó a hacer evangelismo. Fuimos a una casa de una mujer que tenía en su panza, sí, ella estaba totalmente enferma por todos lados y tenía en su panza, y nos mostró, tenía una bola así como una pelota de tenis. Y oramos por ella, y después seguimos hablando un rato, y al rato empezó a decir, no tengo la pelota, ¿dónde está la pelota? Y nosotros no entendíamos de qué hablaba, y era que esa pelota de tenis ya no estaba más en su panza. Dios ha hecho un milagro ahí. ¿En dónde? En una casa. Recuerdo momentos fuertes de profecías, de visiones que hemos tenido cantando y adorando con los jóvenes, con esos 20 o 30 jóvenes que venían a mi casa y que nos quedábamos hasta las 3, 4 de la mañana. Profecías que se han ido cumpliendo una tras otra. Momentos hermosos, vividos en el patio de mi casa cuando bautizábamos a la gente salir de las aguas cantando en lengua. Nunca me voy a olvidar de eso. Nunca me voy a olvidar de eso. Momentos que nos hemos metido en casas difíciles donde se aspiraba en el ambiente el ocultismo, o se aspiraba en el ambiente las drogas, el alcoholismo, y entrar ahí en esos lugares difíciles para sacar a la gente de sus problemas. Estando uno en Buenos Aires, yendo a lugares donde realmente la gente los considera esos lugares como villas difíciles, como villas peligrosas, entrar en esos pasillitos de chapa, ir a un lugar donde de repente el piso era de tierra, con una canaleta en el medio que pasaba agua por dentro de la casa, y sentarte ahí, tal vez con un brasero a que te cebe el mate, y hablar con esa gente, y llevar la paz de Dios a ese lugar, llevar la bendición de Dios a ese lugar. Me recuerdo en mi ciudad, me recuerdo una vez, fui a ver un muchacho 13 años, que se había querido ahorcar, el padre lo descolgó, tenía todavía la marca aquí, y recuerdo estar en esa casita precaria, humilde, al lado de las vías, y recuerdo que los niños, los jóvenes, porque eran unos cuantos que estaban ahí, se reían porque en un momento me habían cebado un mate y yo había tocado la pava que la habían calentado sobre unas ramitas, y la pava toda tinada, me había yo ensuciado toda mi cara, y ellos gozosos por lo que estábamos viviendo, y yo más gozoso que ellos, ni silla teníamos para sentarnos. Y salir de ahí en mi bicicleta y cruzar toda la ciudad e ir a otra casa, a la de una persona que era una persona que tenía muy buen pasar económico, ¿sí? Su esposo un ingeniero, y ahí me estaba esperando esta mujer con su esposo ingeniero, me estaba esperando un médico, me estaba esperando un abogado, una escribana, ¿sí? Un lugar de mucho lujo, llegar ahí y sentarme a predicar, y el mismo mensaje predicado en las vías, a ese que estaba ahí era el mismo, y Dios afectó de la misma manera a las dos personas. ¿Dónde fue? En las casas. Los mejores momentos los he vivido en las casas. Y cada vez que he ido a ministrar a una casa, cuando he vuelto a mi casa, ¿sí? He vuelto siempre con una palabra de Dios para mi vida. He ministrado a la gente, pero la espada es doble filo, la espada es corta y vuelve, ¿sí? Ministras y te ministra. Ministras y te ministra. Y cuando yo estaba preparando este mensaje dije, yo tengo que volver a vivir esas vivencias. Por eso que en estos días ustedes han visto mi Facebook, han visto mi muro, han visto la página de Facebook de la iglesia virtual, han visto el grupo de la iglesia virtual. Ahí estamos convocando a la gente de Tigre, que si quieren que vayamos a sus casas, ahí vamos a ir. No sé dónde sacar tiempo, pero voy a ir a las casas. Quiero volver a las casas, quiero ministrar en las casas, quiero volver a vivir lo que viví en las casas, porque Dios se glorifica en las casas de una manera poderosa, porque es su diseño. Jesucristo se presentó delante del templo, tomó el rollo, dijo, porque Dios me ha ungido
para predicar las buenas nuevas y se fue del templo. ¿Qué templo? Me voy a buscar la gente, me voy a caminar por la calle, me voy a los lugares donde la gente está, me voy al lado de la montaña, me voy al lado del lago, pero me voy a las casas. Voy a entrar en las casas. Y Jesús se metió en las casas. Y a veces en las casas de menos reputación, ahí se metió y salvó, restauró vidas. Los apóstoles siguieron el mismo diseño. Y la iglesia hoy en día es como que no entiende el diseño. No entiende el diseño muchas veces. Y quiere hacer lo que se hace dentro del templo, lo quiere hacer en las casas. Lleva la liturgia del templo a las casas. No tenemos que llevar la liturgia del templo a las casas. No tenemos que llevar la liturgia del templo a las casas. A la casa tenemos que ir guiados por el Espíritu de Dios. Y permitir que se manifieste allí como se tenga que manifestar. Hermanos, quiero decirles, ya voy terminando el mensaje de hoy. Quiero decirles esto. Por favor, abran sus corazones a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en este tiempo. Necesito, dice Dios, que puedas tener un compromiso genuino conmigo, no un compromiso de palabra, no un compromiso de algunas horas del día o de la semana. Necesito un compromiso total. Necesito tu vida para servir a los que no me conocen. Necesito tu vida para poder ministrar a los que no me conocen. Tú tienes que saber que Dios usa tu vida. El canal por el cual Dios se manifiesta es una persona en santidad. Una persona, un hombre de Dios que dice, heme aquí, cuenta conmigo, me comprometo, haz lo que tengas que hacer con mi vida, tú gobiernas mi ser. Yo te sirvo, mi casa está a tu servicio. Haz lo que tengas que hacer. Y el sentir de Dios es que tú puedas en este momento, en esta noche, tomar un compromiso delante de Él. Este es el momento que tienes que tomar un compromiso delante de Él. Yo te desafío, y no pongas excusas, no sé, no puedo, no tengo tiempo. Para Dios no hay excusa. Dios sabe que sí puedes. Dios sabe que si te tienes que hacer tiempo, te lo haces. Dios sabe que si quieres poner tu casa, la vas a abrir y gente vendrá. Dios sabe que si irás a ver a otra gente en casa, Dios te abrirá las puertas para que vaya. Dios lo sabe, pero está esperando un compromiso. Si tú tomas el compromiso, Dios lo hará. Y mira, no hay nada más poderoso, no hay nada más hermoso en la vida de un cristiano poder ser usado por Dios en las casas. Mira, yo recuerdo en los tiempos que mi pastor de repente comenzaba en su ministerio apostólico, y muchas veces él se iba a la congregación y dejaba a alguien para predicar y me llamaba. Me decía, ¿predicás vos? Y yo le decía, no tenés a otro. O sea, no quiero el púlpito, no me lo dé, no quiero el púlpito. Decime que te vas y me tengo que hacer cargo de 10 casas. Eso me encanta, pero no me dé el púlpito, no quiero el púlpito. Yo no puedo entender cómo hay gente que se desespera por agarrar el púlpito, está desesperado por agarrar el púlpito. Claro, porque en el púlpito lo ven. En el púlpito lo ven, lo celebran, le aplauden. ¿Sí? Vaya, si después hay una filmación, contentísimo, me filmaron, estaba en el púlpito, pero en las casas no te ve nadie. ¿Sí? En las casas lo único que te ve es Dios y la gente que fuiste a ministrar. ¿Me entiendes? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ver. Deja el púlpito. No te importa, ¿qué importa el púlpito? No te importa. Ve a las casas. Ve a donde está la necesidad. Ve allí, abre tu casa. Dile a tus vecinos que vengan. Invita a quien sea. ¿Qué no he hecho yo cuando estaba en mi ciudad para que la gente venga a mi casa? ¿Qué no he hecho? Hice encuesta, repartí volante. ¿Qué no he hecho para hacer que la gente venga a mi casa o para ir a la casa de ellos? Recuerdo que andaba como vendedor ambulante, le golpeaba la puerta y le iba a vender algo y de repente le decía, ¿cómo anda usted? Y obviamente que la gente lo primero que te dice es que está mal, que esto, que lo otro, y ahí dejaba todo lo que le iba a vender y le empezaba a predicar. Y terminaba luego después yendo a su casa a predicarle, a llevarle una Biblia y ya armábamos algo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Y tal vez me perdía una mañana entera con una persona ahí predicándole y me iba a mi casa tal vez sin dinero y solamente con la mercadería que tenía sin vender y decía, ¿qué llego a casa ahora para comer? Y ahora, ¿cómo hago? No tengo más tiempo. Y de repente me paraba alguien en la calle y me decía, ¿qué andas vendiendo? Tal cosa, tomá, me compraba. Cosas sobrenaturales me han pasado con Dios. ¿Por qué? Porque Dios te bendice cuando tú lo bendices a Él. Cuando tú trabajas en lo que Él trabaja vas a ser bendecido. Por eso, hermano, yo te aliento en esta noche a que la declaración de Josué sea la tuya. Mi casa y yo serviremos a Jesús. Mi casa y yo serviremos a Jesús. Como hizo Cornelio, abrió las puertas de sus casas para que Pedro venga y traiga el mensaje del Señor. Y el Espíritu Santo cayó. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron bautizados. Abre tu casa. Abre tu casa. O ve a casas a predicar, pero hazlo por favor, no te detengas un minuto más, hazlo porque ese es el verdadero servicio que Dios está reclamando para su iglesia en este tiempo.
¿Cómo le llamamos? Célula, espiga. No le llames nada, solamente ve a las casas. Cumple el llamado, cumple la misión, ve a las casas, no le pongas nombre, ve a las casas. ¿De qué forma lo hagamos? No interesa. Ve guiado por el Espíritu y haz lo que tengas que hacer allí. Lleva a la gente a una relación con el Padre en primer lugar. Hazle entender a la gente que necesitan reconciliarse con el Padre, que necesitan conocer a Jesucristo y que necesitan tener una relación íntima con el Espíritu Santo, porque sin Él no van a ser transformados. Hazle entender que luego sí tendrán que tener comunión con otros cristianos, y hazle entender que ellos pueden ser también un agente de cambio para otros. Son las tres cosas que tenemos que hacerles entender. Y déjate guiar por el Espíritu, y el Espíritu hará lo que tengas que hacer. Y te asombrará si alguna vez te viene una palabra profética para alguien cuando jamás en tu vida profetizaste. Y te asombrarás cuando ores por alguien que se sane cuando jamás eso pasó. Sí, te asombrarás de repente que alguien se te manifieste cuando tengas que liberarlo y lo puedas hacer. Te asombrarás como esos 70 que fueron enviados por Jesús a las casas, y cuando ellos volvieron estaban asombrados por lo que habían vivido. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Sí? Yo veía que Satanás caía del cielo. ¿Me entienden? Dios te ha dado poder, Dios te ha dado autoridad, Dios te da todo lo que necesitas y te va a equipar con todo lo que tú te necesitas para hacer su obra en tu casa o en otras casas, pero lo único que tú tienes que hacer es decirle: doy un paso adelante, heme aquí, cuenta conmigo, mi casa y yo te serviremos. Vamos a orar a Dios en esta noche. Cerrá tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te adoro, Señor, te doy la gloria, papá, en el nombre de Jesús en esta noche. Mi alma te alaba, Dios. Señor amado, quiero orar por mis hermanos, quiero bendecirlos en esta noche, quiero pedirte por ellos, Dios, que sea el Espíritu Santo que habita en ellos, el que empiece en este momento a provocar en ellos este deseo profundo de servirte por las casas y en sus casas. Espíritu Santo, empieza a hacer esa obra, inquiétalos. Tú eres ese Espíritu que no solamente trae paz, que también hay momentos que nos inquieta a hacer algo que debemos hacer. Que una vez que nos revela la voluntad del Padre, va a estar ahí todo el tiempo hablándonos y diciéndonos y siguiendo, hablándonos hasta que tomemos la decisión. Espíritu Santo, yo te pido que hagas eso en mis hermanos, que empieces a hablarles, que empieces a inquietarlos, que empiece esta palabra a retumbar en sus oídos, en su corazón todo el tiempo, y que en estos días ellos empiecen a estar dispuestos a abrir sus hogares, a abrir sus casas para recibir a otras personas, que ellos puedan de repente recibir a personas y empezar a ministrarles, que su casa esté al servicio tuyo, Señor. Padre, sin importar lo que pase, a Pedro le rompieron el techo, pero él estaba gozoso de haber visto un paralítico que se levantó en su casa. Hoy Pedro no se acordaría de que le rompieron un techo. Pedro se acordaría que en su casa se levantó un paralítico. Padre, en el nombre de Jesús, Dios amado, haznos entender que tú estás necesitando nuestras vidas. Los primeros cristianos no solamente abrieron sus casas, hasta vendieron sus casas por causa de hacer la obra de Dios. Ellos dicen que vendían sus casas y la traían a los pies de los apóstoles. Hoy Dios no te está pidiendo que vendas tu casa, pero sí Dios te está pidiendo que pongas tus casas a los pies de los apóstoles, a los pies de los enviados de Dios, a predicar las buenas nuevas a todos tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos y a la sociedad en la que vives. Pon tu casa a los pies del Señor. Pon tu vida a los pies del Señor y dile: esto es tuyo, está para tu servicio. Dios mío, bendigo a mis hermanos, te ruego por sus vidas, Señor, y que en este tiempo sea tu Espíritu Santo el que los levante, que los encienda en fuego y en pasión por extender tu reino y por salvar a muchas vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria, te bendecimos y te adoramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Muy bien, hermanos amados, gracias por haberme acompañado entonces en esta noche con este mensaje. Ha sido una bendición. Espero que puedan tomar esta palabra, que la puedan atesorar y que la puedan poner por obra. ¿Sí? Pónganla por obra, porque realmente les va a bendecir muchísimo. Mi vida ha sido transformada del día que decidí que en mi casa y yo le serviríamos a Jesús. Así que, hermanos, les doy un fuerte abrazo desde aquí. Espero que
podamos algún día, aquellos que no nos conocemos, poder conocernos personalmente, y espero, bueno, que Dios siga bendiciendo su vida. Les pido por favor que sigan orando por nosotros. Quiero agradecerle a todos aquellos que de repente colaboran en lo que pueden con el ministerio, compartiendo nuestras notas, compartiendo nuestros videos, compartiendo nuestras enseñanzas, algunos enviándonos sus ofrendas. Gracias, nos hacen tan bien, nos ayudan tanto para hacer que la iglesia virtual siga creciendo y podamos seguir bendiciendo a muchas más personas. Y si eres de Tigre, si eres de la zona de Tigre, bueno, llámanos, que vamos a ir a tu casa a predicar la palabra, a bendecirte a ti y a todo lo que tú reúnas ahí. Estamos esperando que muchos cornelios nos llamen y nos digan: vengan, tengo mis parientes, mis amigos, mi gente conocida, esperando que alguien venga a predicarle. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Ha sido una bendición estar con ustedes. Los espero el próximo viernes, el Minuto para Pensar, aquí en Convicciones Cristianas. Hasta luego. Bendiciones. Gracias por compartir con nosotros de Un Minuto para Pensar. Hasta la próxima, por aquí, por la Iglesia Virtual. Pa'lante sin miedo, que todavía falta mucho por alcanzar. No te olvides visitar nuestra página, laiglesiavirtual.org.